Bienvenidos, familia, en las redes sociales. Romanos 8:28. Romanos 8:28 es un texto que cuando no se entiende bien, pues se va a malinterpretar. Y hay un evangelio, ¿verdad?, del cual participamos en mucho tiempo y del cual hay que salir. Hay un evangelio correcto y hay un evangelio incorrecto, de que se sigue predicando a multitudes y mucha gente está creyendo en eso. Gracias a Dios, ¿verdad?, por el entendimiento que nos va dando y nos ayuda a salir de ahí del evangelio incorrecto. El evangelio, cuando no se entiende bien, la verdad del evangelio, cuando no se entiende bien, entonces vamos a caer en una trampa del enemigo. Y ahorita voy a explicar más eso. Romanos 8:28 dice, y sabemos, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Mire, vamos a proyectar aquí desde el evangelio antropocéntrico y desde el evangelio de Cristo. Dos tipos de evangelios para que podamos aprender a discernir nosotros, que podamos aprender a hacer la separación, la distinción, cuando escuchemos a alguien hablar, desde qué evangelio está hablando. El evangelio son las buenas noticias. Pero cuando hablamos del evangelio de Cristo, no solamente son buenas noticias, es Cristo mismo, ¿sí? Cristo es la buena noticia. Pero hay un evangelio donde se hace a un lado a Cristo y se pone en el centro al hombre, donde la necesidad que Dios tiene de manifestarse al mundo no es la prioridad, sino que la prioridad es que Dios le ayude al hombre a cumplir su deseo. Lo que el hombre quiere, lo que el ser humano anhela, lo que él desea, y se agarran textos de las Escrituras fuera de contexto, fuera del tiempo, fuera del pacto que nos gobierna ahora, para decir que Dios cumpla los deseos de mi corazón. Dos tipos de evangelio. El evangelio antropocéntrico, la palabra antropos es raza humana. Es donde la raza humana es el centro, evangelio antropocéntrico, donde la raza humana es el centro de la atención y Dios es el ayudante, es el sirviente. Es el evangelio antropocéntrico. Y el evangelio de Cristo, que es el evangelio correcto, es donde Cristo es el Señor y el ser humano es su servidor. Es diferente. Entonces vamos a ver desde la perspectiva donde el hombre es el centro y Dios el sirviente, este versículo. Después lo vamos a ver desde la perspectiva donde Cristo es el Señor y el hombre es el servidor. Y aquí vamos, es nada más para ir aprendiendo, ir viendo la clara diferencia que hay, porque no todo lugar donde se predica a Cristo se está predicando el evangelio correcto, aunque mencionen a Cristo, por la falta de entender el propósito eterno. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y luego aclara. Dice, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, ¿verdad? ¿Qué hemos escuchado generalmente en base a estos textos? Hemos escuchado, ¿verdad?, que tú amas a Dios y que como tú amas a Dios, ¿verdad?, todas las cosas que tú quieras y anheles y desees van a venir, se te van a dar. Todo lo que anheles, quieras, desees, se te va a dar sencillamente porque tú amas a Dios. Y por eso, ¿verdad?, todas las cosas te van a ayudar para tu bien, para mi bien. Pero no es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que de acuerdo al propósito de Dios, los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Es decir, Dios tiene un propósito con nosotros. Y en su propósito va a haber cosas que van a suceder con nosotros. Pero nada de lo que suceda con nosotros nos debe detener de su propósito. Va a haber relaciones,
que hirientes, va a haber situaciones, va a haber personas que quizá te van a abandonar, te van a dejar, te van a traicionar, pero nada de eso debe detenernos de su propósito. Su propósito tiene que prevalecer en nuestro corazón. Repito, su propósito tiene que prevalecer en nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón debe de ser que su propósito se cumpla en nosotros y no nuestro propio deseo, sino que su propósito se cumpla en nosotros. Sea por vida o sea por muerte, pero que se cumpla su propósito en nosotros. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Pero si se nos ha enseñado y se nos dice que pues son mis deseos y mis anhelos, ¿verdad? Los que deben de cumplirse y que Dios, pídele a Dios lo que sea y que Él te lo va a cumplir. Pídele a Dios lo que sea y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Entonces tenemos un entendimiento distorsionado. ¿Por qué? Porque estamos pensando entonces que nosotros somos, ¿verdad?, el centro de todo. Y que Dios tiene que estar a nuestro servicio. ¿Y qué sucede cuando no pasa? ¿Qué sucede cuando el deseo de mi corazón no se cumple? ¿Qué sucede cuando el anhelo que yo tengo, mis deseos, no se llevan a cabo? Entonces me frustro y digo, pues Dios, ¿dónde está Dios? ¿Me estoy explicando? ¿Dónde está Dios? Me frustro. Entonces el problema con el evangelio antropocéntrico, donde el hombre es el centro, es que es gente que demanda. Es gente que pide que Dios obre, que Dios supla, que Dios dé, que Dios dame, sácame de esto, sácame de aquello, ábreme las puertas. Y es gente demandante. Cuando la gente es educada en el evangelio antropocéntrico, enseñada en este evangelio, es gente que va a demandar y va a pedir. Pero no, cuando entendemos el evangelio de Cristo, no es gente que va a demandar y va a pedir, es gente que se va a dar, gente que se va a entregar. Entonces es muy diferente demandar, pedir, a dar, entregar. Es diferente. Y Cristo fue categórico cuando Él predicó el evangelio, cuando Él habló de esto, Él dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que por causa mía y del evangelio pierda su vida, la ganará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todos los deseos de mi corazón que no van conforme al propósito de Dios, yo tengo que rendirlos a Dios. Este es el evangelio de Cristo, la negación a los deseos que no son divinos. Ahora, yo no estoy hablando solamente de deseos pecaminosos. Hay deseos buenos, buenos deseos, pero que no nos impulsan a Cristo, que no nos edifican a Cristo. Hay buenos deseos, pero que nos alejan del propósito. Aún esos deseos tenemos que negarlos. El evangelio de Cristo nos llama a una rendición, donde nuestra vida sea rendida. Ese es el evangelio de Cristo. El evangelio antropocéntrico te llama a que tú seas, a que tú recibas, y a Dios lo pone como el Santa Claus, que te va a traer los deseos que le pidas, ¿verdad? Entonces, no es así. El evangelio de Cristo es el que debe de prevalecer en nosotros. Entonces, cuando vemos este versículo desde el evangelio de Cristo, donde Él es el Señor, entonces entendemos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, todas las cosas que sucedan contigo, aún el sufrimiento, el dolor, las situaciones que vas a vivir, todo lo que pase, ¿cuál será ese propósito? Formarnos a Cristo, que más Cristo sea formado en nosotros. Todo lo que suceda. Entonces no nos extrañemos, ¿verdad?, cuando vengan situaciones a nuestra vida que digamos, ay, a lo mejor Dios no está conmigo. No solamente está contigo, está en Cristo, donde Él es el Señor, donde Él es el centro de todo, donde Él es el todo, vamos nosotros cediendo nuestra vida. Y nos vamos dando cuenta que a mayor rendición nuestra, mayor será la formación de Cristo en nosotros. A mayor rendición de nosotros, entre más se quiebra este cascarón, entre más se rompen mis deseos, esos deseos que me alejan del propósito.
No que los deseos sean malos, sino que todo deseo que no va conforme al avance de Cristo en mí, ese deseo, por más bueno que sea, se convierte en malo. Yo tengo un deseo, digamos que yo tengo un deseo, lo voy a poner de esta manera, de establecer un negocio y de volverme, pues llegar a tener muchas finanzas. Pero ese deseo que yo tengo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. De poner un negocio y llegar a adquirir muchas finanzas, incluye drogas, incluye alcohol, incluye cigarros, incluye todo lo que al hombre lo pierde y lo daña. Mi deseo es prosperar, mi deseo es generar un negocio, tener un negocio que genere muchas finanzas, pero el deseo es bueno, pero la forma de llevarlo a cabo, ¿será bueno? ¿Me estoy explicando? Entonces va en contra del propósito eterno. Entonces, todo aquello, todo deseo, por más bueno que sea, pero que te va a apartar de la edificación, de ser edificado en Cristo, de ser formado, que Cristo se forme, que te va a apartar de estarte edificando en Cristo, por más bueno que sea, termina siendo malo para ti. ¿Por qué? Porque la formación de Cristo en ti se puede detener. Ahora, el propósito eterno sigue adelante, con nosotros o sin nosotros. Pero en nosotros se puede detener el avance. ¿Estoy explicando? Se puede detener la formación de Cristo en nosotros. Y es ahí donde tenemos que evaluar. Es ahí donde tenemos que tomar decisiones en base a el propósito eterno del Padre. ¿Verdad? Es ahí donde tenemos que ir tomando decisiones que van a contribuir a que Cristo se forme en nosotros. Yo no estoy diciendo que no haya milagros, yo no estoy diciendo que no anhelemos un milagro, yo estoy diciendo, ¿verdad?, que nuestra vida el propósito de Dios es que nuestra vida se rinda para que la de Cristo sea expresada. En este propósito, en este evangelio de Cristo en nosotros, vamos a pasar procesos, pero todo el proceso de nuestra vida tiene que ver con un desarrollo y una formación de Cristo. Ese es el proceso. Que Cristo se forme. Ese es el proceso. Entonces, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de acuerdo a su propósito. Es de acuerdo a su propósito. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Falta aclarar un poco más? ¿No? Sí está claro. El evangelio de Cristo, el evangelio antropocéntrico. El evangelio de Cristo, donde Cristo es el centro, Él es Señor y nosotros sus sirvientes. ¿Verdad? Y el evangelio antropocéntrico, donde nosotros somos los buenos, ¿verdad? Los mandamás, y Él el encargado de servirnos. Qué diferencia, ¿verdad? El evangelio de Cristo, donde la voluntad del Padre se establece, se hace. El evangelio antropocéntrico, donde la voluntad del hombre se tiene que llevar a cabo. Y una oración desde el evangelio antropocéntrico es: y no acepto que me digas que no, Señor, porque yo soy tu hijo. ¡Hala! ¿Verdad? Tremendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando el salmista pastor Julio Melgar murió? ¿Se acuerdan? ¿Sí supieron ustedes? Bueno, si no, ahí está en las redes sociales, ahí está en YouTube. El pastor Julio Melgar padeció cáncer mucho tiempo. No sé cuánto tiempo, la verdad. Pero fueron los mejores oradores. Para él, su tiempo en esta tierra había llegado. Es lo que tenemos que entender. Hay un propósito, pues. El asunto es, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que nos sucede? ¿Nos vamos a alejar? ¿Vamos a renegar? ¿Qué vamos a hacer? No. O por vida o por muerte. Firmes con el Señor, que su propósito se lleve a cabo. Julio Melgar, entonces este salmista, este pastor Julio Melgar, los mejores oradores, en el sentido, entre comillas, que hacen milagros, los hacedores de milagros, maravillas. Ahora, que realmente Dios los ha usado para sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos, fueron a orar por Julio Melgar y declararon la sanidad en él y no sucedía nada.
Ahí estuvo Cash Luna. Ahí estuvo, ¿cómo se llama Marco Barrientos. Digamos que de los mejores hombres, los más populares en todo el mundo, que Dios los ha usado para hacer milagros, estuvieron con Julio Melgar declarándolo sano. Ahora, no está mal el deseo que ellos tenían. No está mal, ¿verdad? Pero decirle, tú vas a ser sano, ¿verdad? O tú eres sano en el nombre del Señor y profetizarle sanidad. O sea, entiendo que el deseo del corazón de ellos era que sanara. Pero una cosa es el deseo y otra cosa es, ¿verdad?, ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, hubo una mujer ahí que se atrevió por la ignorancia. Por la ignorancia. Se atrevió a decir, y tú eres sano y no aceptamos un no. Y le decimos a Dios que no aceptamos un no por respuesta. Hubo una mujer, una salmista, una cantante, muy famosa también, Cristín de Clario, se atrevió a decir, y no aceptamos un no por respuesta, le dijo a Dios. ¿Qué entendemos ahí? Evangelio antropocéntrico, donde se tiene que hacer nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Y qué cree que pasó siempre? Por más que ella haya dicho y no aceptamos un no por respuesta, y por más que hayan dicho declaro la sanidad y decreto y establezco y profetizo, era el tiempo de Julio Melgar. Era el propósito. Y les digo una cosa, Julio Melgar impactó más vidas con su testimonio de enfermedad, con su testimonio en su proceso que vivió, parado firme hasta el último momento, siguiendo alabando al Señor. Ese testimonio alcanzó un montón de vidas más que las que alcanzó con su sanidad mientras vivía sano. De verdad. Porque cualquiera puede dar gloria a Dios porque Dios lo sanó. Pero seguir dando gloria a Dios y aferrado en su propósito, a pesar de que no te vaya a sanar, eso realmente se requiere carácter y se requiere confianza en el Señor. Julio Melgar entendió, escuche esto, Julio Melgar entendió que él no vivía para sí, que él vivía para Dios. Si vivo para Dios vivo y si muero, para Dios muero. Sea que viva o que muera, yo soy del Señor. Pero el propósito de Dios se llevará a cabo con mi salud o con la falta de ella. Llegar a esta conclusión, para llegar a esta conclusión necesitamos entender que el evangelio del reino o el evangelio de Cristo es muy diferente al evangelio antropocéntrico. Entonces Dios no es el autor del evangelio antropocéntrico, es el hombre. Son los deseos engañosos del corazón del hombre que se desvió ese corazón, ¿verdad? Y ahora buscan a Dios por un beneficio propio, pero no buscan a Dios para servirlo. No buscan a Dios para perder su vida, para renunciar a su vida y para que la voluntad de Dios se haga. Buscan su vida, buscan a Dios para recibir el beneficio de Dios. Ese evangelio es muy peligroso, el evangelio antropocéntrico. De ahí salimos, gracias a Dios que de ahí salimos y estamos procurando que más gente salga de ahí. Y mucha gente está saliendo de ahí, ¿eh? En todo el mundo. Mucha gente está saliendo ya de ese evangelio antropocéntrico y estableciéndose en el evangelio correcto, el evangelio de Cristo, en el evangelio de reino, reconociendo a Cristo realmente como Señor. Gente que está perdiendo su vida para ganar a Cristo. Gente que está rindiendo su corazón, los deseos de su corazón, para que los deseos del Padre se lleven a cabo. Y aquí ahora mismo hay gente que está en ese punto, rindiendo su corazón para que lo único que se vea es el deseo del Padre. ¿Nos va a costar? Sí, va a costar. Costar soltar. Pero es mejor soltar y empezar a alinear todo que vivir y morir en un evangelio equivocado. Es mejor soltar y empezar a alinear todo conforme al evangelio de Cristo, conforme al propósito eterno, y no vivir toda la vida y morir en un evangelio equivocado, donde mi deseo y mi voluntad era lo que se tenía que hacer y no la del Padre. Conforme a su propósito eterno, dice, todas las cosas son dispuestas para los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados de acuerdo a su propósito. Vamos a ver cuál es el propósito. Ya usted ya sabe cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Si no se recuerda, se lo voy a
se la voy a refrescar. Si no se recuerda, se la voy a refrescar. Sí, pues la enseñanza, le voy a refrescar la enseñanza. Si usted no recuerda, ¿cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es el propósito? Aquí dice que a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito con el que fuimos llamados? Se ganó el derecho de pagar las hamburguesas. Dar a conocer a Cristo, es el propósito. ¿Dónde lo dice? El que me diga el texto, ahora sí. Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor. Apúntenlo para que no se le olvide. Porque luego lo van a agarrar en curva a usted. Usted va a decir, es que el propósito es dar a conocer a Cristo y le van a preguntar, ¿y dónde lo dice, hermano? Ahí es que el pastor lo dice, su pastor está mal, dígame con la Biblia, le van a decir. ¿Qué tal si su pastor está equivocado y usted nomás está repitiendo como periquito? ¿Dónde dice? Efesios 3, 10 y 11, hijo, por favor. Vamos a ver cuál es el propósito por el que fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito, Josecito? Porque tienes un propósito aquí en la tierra tú. ¿Pero cuál es ese propósito? El propósito de Dios. ¿Pero cuál es el propósito de Dios? Vamos a verlo. Ahí lo vamos a ver, Efesios 3, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Es dar a conocer a Dios. ¿Sí? Ese es el propósito eterno. Dice, ese dar a conocer, que la iglesia dé a conocer a Dios, la multiforme sabiduría de Dios, sea dada a conocer por medio de la iglesia, conforme a ese propósito que Dios hizo. Diga conmigo, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de mí. Ese es el propósito eterno. Para eso fuimos llamados. ¿Y usted cree que Dios se va a limitar a darse a conocer en usted solamente en los momentos que nosotros llamamos buenos? También en los momentos que nosotros llamamos malos, ahí también se da a conocer Él. Ahí también se da a conocer. ¿Y qué espera? ¿Qué se busca entre todas las cosas que nos van a suceder mientras estamos en esta tierra? Que lo conozcamos a Él y que lo demos a conocer. De eso se trata. Propósito eterno, propósito de Dios para sus hijos, ¿qué es? Que lo demos a conocer. Tanto en lo que llamamos bueno como en lo que llamamos malo. Todas las cosas obrarán para el bien de ese propósito de Dios en nosotros, para que lo demos a conocer. ¿Se da cuenta que entonces qué importante es que Cristo se forme en nosotros? Que Cristo se forme para que el mundo lo pueda ver. Hay mucha carne en nosotros. Hay mucha humanidad que necesita ser rendida. Hay mucha vanidad que necesitamos rendir de nuestro corazón para que Él sea visto. La carne no deja ver a Cristo. La carne, estamos hablando, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? La carne es todo aquello que se opone a Dios. ¿El orgullo será carne? Sí. ¿Cuántos orgullosos sabemos aquí? El que diga amén lo llevo a comer una hamburguesa. ¿La soberbia será carne? ¿Cuánta soberbia necesitamos? Hay que rendirlo. Hay que rendirlo. Hay que rendirlo. La carne no deja ver al Cristo que aportamos. El orgullo, la soberbia. Es el yo operando la carne. Y eso no deja ver la venganza. Como le dijo el ganso a la gansa. Venganza. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. La venganza es carne también. El Señor nunca dijo que seamos vengativos. Ah, pero ¿me la hiciste? Yo soy un buen mexicano. La envidia, una obra de la carne. Carne no deja ver a Cristo, al Cristo que está en nosotros. Qué importante es que rindamos esas cosas.
No estamos exentos de sentir, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con eso que sentimos. ¿Lo vamos a rendir a Dios o lo vamos a manifestar? Vamos a aferrarnos a esas cosas. El orgullo, la soberbia, la venganza, la envidia, la avaricia también. La avaricia. ¿Qué más puede ser la obra de la carne que no deja de ver a Cristo? Los celos. Los celos. La envidia, sí, ya lo dijimos ahorita. Los celos. Esa terrible sensación de inseguridad. Los celos a nivel de matrimonio es terrible, no te dejan descansar. No te dejan dormir a gusto. No te dejan trabajar a gusto, pensando qué estará haciendo mi mujer o mi marido. No te dejan en paz, los celos es terrible. ¿Quién la estará mirando? Ya no es a quién estará mirando, es quién la estará viendo. Los celos es algo terrible, es una distorsión de la realidad de nosotros. Y es una falta de paz tremenda, los celos es terrible en el matrimonio. Pero también hay celos ministeriales. Hay celos entre los hermanos también, que porque aquel tiene una posición y este no, que porque aquel sí que porque aquel le aplaudieron lo que hizo y a mí no. Y los celos, ahora entre hermanos, hay celos entre hermanos, también hay celos. Todo eso es destructivo, es obra de la carne y no deja ver a Cristo. Un hombre que por envidia y por celos mató a su hermano. ¿Quién fue? Caín. ¿Quién dijo Caín León? Caín, ¿verdad? Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Porque la ofrenda de Abel fue aceptada. La ofrenda de Abel fue aceptada y la que de Caín la rechazó Dios. ¿Por qué rechazó la ofrenda de Caín? Porque no era la correcta, no era lo que Dios pedía. Caín llevaba el fruto de su esfuerzo, lo que él le dio la gana. Dios pide aquello, pero esto es lo que a mí me parece mejor. Yo lo llevo, no es lo que a nosotros nos parece mejor, es lo que Dios dice. ¿Y sabe qué es la ofrenda que Dios pide? Es Cristo. Señor, aquí está Cristo en mí. No, usted no puede llegar diciendo, Señor, aquí estoy yo. A ver qué haces con esto. No. Señor, aquí está Cristo en mí. Él es la ofrenda que Dios pide que tú le ofrezcas a Él. Ofréceme a Cristo. Entonces Caín llevó lo que él quiso llevar, no lo que Dios pedía. Entonces Abel llevó lo que Dios pedía. ¿Sabe qué significa la palabra Abel? Aquí me voy a aventar a lo mejor 5 minutos del... La palabra Abel es vanidad. Y usted dice, Abel, entonces no significa algo bueno, vanidad. No, es que Abel dice, ¿sabes qué? Es un hombre que entiende que su vida es vanidad. Que su vida sin Dios no funciona, es vano. Mi vida sin Dios, esto es vano. Yo lo que necesito es Dios en mí. Entonces, Abel es el tipo de persona que reconoce a Dios y que no quiere esta vida vana, que quiere realmente vivir en propósito. Que no quiere vivir esta vida vana, vacío, sino vivir en propósito. Ese es Abel, ¿verdad? Abel significa vanidad. Entonces, por un lado tenemos ahí a un hombre que entiende, llevando una ofrenda, un hombre que entiende que su vida es vana si no es Dios en él. Pero tenemos por otro lado a un hombre llamado Caín, que la palabra Caín significa lo tengo. Él representa el esfuerzo, el yo todo lo puedo, yo soy Juan Camaney, más cuchicle, pego duro, bailo tango, tengo novias de montones, tururú. Ese es Caín, el que cree que todo lo puede y que no necesita del consejo divino, no necesita a Dios, ese es Caín. Y se presenta, lleva una ofrenda de su propio esfuerzo, de su propia sabiduría, de su propio entendimiento, de su propia conclusión, esperando que Dios la acepte. Y por supuesto que Dios rechaza a Caín y rechaza también su ofrenda. Porque no es lo que Dios pedía. Porque no es la voluntad del hombre la que se tiene que establecer, es la de Dios. Ya desde ahí estamos viendo un propósito y estamos viendo una voluntad divina. Y que no podemos llegar ante Dios, ¿verdad? Con el fruto de nuestro esfuerzo, queriendo que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Eso es totalmente rechazado por el Padre. Lo único que Dios acepta es la ofrenda correcta. ¿Cuál es la ofrenda correcta? Cristo. Que nosotros reconozcamos
que sin propósito eterno, sin su voluntad de nosotros, nuestra vida es vana. Ahí es donde empezamos, es reconociendo que nuestra vida es vana si no lo tuviéramos a Él. Y si no viviéramos por Él y para Él, nuestra vida es vana, es vana. Ahí empezamos, ahí se empieza, reconociendo eso. Para rendir nuestro corazón y que sea Cristo visto, la ofrenda correcta. Entonces, por celos, ¿por qué mató Caín a Abel? Por celos, por envidia, lo mató. Una obra de la carne, ¿verdad? Cosas trágicas suceden. Entonces, los celos, las envidias, algo terrible, difícil. Ahí estamos viendo un caso familiar, un caso de hermanos. Entonces, la carne no deja ver al Cristo que portamos. Por eso la carne tiene un solo destino, es morir. En Cristo, nuestro viejo hombre ya fue crucificado, pero hay una batalla entre la carne, ¿verdad? Las obras de la carne siguen vigentes y lo que nos toca es rendirlas. A nosotros lo que nos toca es rendir toda carnalidad a Cristo, para que Cristo sea visto. Nos toca rendirlo, eso es. No estamos exentos a no ser tentados o a que no venga una obra de la carne a querer gobernarnos. No estamos exentos, todos seremos tentados y la obra de la carne querrá tomar dominio en nosotros, pero sí, lo que tenemos que hacer es rendirlo. Diga conmigo, conforme a su propósito eterno. Muy bien, vivimos para su propósito. La iglesia vive para su propósito. Para lo que el Padre planificó, vivimos para su voluntad, no vivimos para nosotros mismos. Y esto es lo primero que tenemos que aprender. No vivimos para nosotros mismos, vivimos para Él. Vivimos por Él y vivimos en Él. Para Él, por Él y en Él vivimos. No para nuestros propios deseos, no para nuestra propia voluntad. Excelente. Vamos a ver qué dice Cristo en base al evangelio antropocéntrico. Ustedes saben que Cristo es amor. Pero vamos a ver a Cristo actuando, hablando con personas y estableciendo el evangelio, su evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino, estableciendo las buenas noticias desde Cristo y no desde el hombre. Vamos a ver Juan capítulo 6, hijo, por favor. (6:26). Para los que están apuntando, porque terminando me los voy a llevar a comer. Así que los que no están apuntando a la vuelta, tráiganse su libreta. O tráiganse su iPad. Vea usted la forma de Cristo hablar acerca de esto. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El contexto de lo que está hablando aquí es que Jesús había multiplicado panes y peces y le dio a comer a una gran multitud. Ese es el contexto. Y entonces vienen después a buscar a Jesús y lo encuentran y le dice que lo andan buscando. Y Jesús les dice a esa multitud que alimentó primero, le dice: de cierto les digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ahorita vamos a hablar de señales. Ahorita vamos a enfocarnos en esa palabra señales para aclarar qué son las señales, para qué son las señales. Pero aquí Cristo está diciendo, les digo a gente que lo está buscando. Escuche esto. ¡Qué grosero Cristo! ¡Qué mala onda Cristo!
Porque es gente que lo está buscando. Es gente que está viniendo a Él. Una multitud que está viniendo a Él. ¡Qué grosero! ¿Cómo se pone a decirle de esa manera? Él sabía cuál era la intención de ellos, el corazón. ¿Habrá gente así todavía que busca a Dios por un beneficio propio? Pero no para rendir su vida, sino para el beneficio. ¿Cómo se llama ese evangelio? Evangelio humanista, antropocéntrico. Humanista o antropocéntrico, ¿eh? Es lo mismo. Por si se le complica la palabra, antropocéntrico. Diga, evangelio humanista, donde el hombre es el centro, donde Dios es el sirviente. ¿Y qué le dice Cristo a esa multitud? Ustedes no me están buscando, me están buscando a mí. Ustedes me están buscando no por las señales, escuchen, sino me están buscando porque comieron y se saciaron. Ustedes están buscando su propio beneficio. O sea, no están buscando rendir su vida. Están buscando que les siga dando de comer. O sea, qué difícil. Y estamos viendo al hombre que amó al mundo, ¿eh? Es que una cosa es el amor de Dios y otra cosa es la confrontación con la realidad. Una cosa es que Dios ama y otra cosa es que por amor, ¿verdad? Vaya Él a callarse y decir, no, pues vénganse, pues aquí le multiplico otra vez. No. Hubo una confrontación ahí. Cristo confrontó el corazón de ellos. ¿Y qué cree que hicieron ellos? Media vuelta, ¿cómo se llama? Bueno, retirada. Le dieron la espalda y se fueron. Porque Cristo les dijo, ustedes me buscan no por la señal que vieron. Ahorita les voy a explicar esa palabra, señal. Se les voy a explicar ahorita. Sino me buscan porque comieron. O sea, ni siquiera porque se dieron cuenta, ni siquiera por la señal, sino porque ustedes quieren seguirse saciando. Ustedes no están buscando rendir su vida. Ustedes lo que están buscando es que yo les siga saciando solamente. Ustedes están buscando su propio beneficio, no el beneficio de que Dios ofrece. Ay, Padre. Entonces se dan la vuelta ahí, se van. Y no solamente eso, sino que después sus discípulos también le dicen, maestro, pues nosotros te amamos a ti. ¿Quién te quiere mucho, maestro? Me imagino a Pedro ahí y a Juan. Chiqui. ¿Onda, bebé? Nosotros te queremos mucho, maestro. Pero creo que aquí te pasaste. Porque le dice Pedro, bueno, sus discípulos. Sí, uno de ellos. Como dijo el que dijo, no sé quién dijo, pero lo dijo y está bien dicho. Uno de sus discípulos le dice, se están yendo, maestro. O sea, mira, ya los habíamos evangelizado. Ya teníamos a toda esa multitud siguiéndonos, maestro. Ya habíamos logrado una iglesia grande de multitudes y tú con eso que les dijiste. Retirada de los discípulos. Entre esos que se fueron, había discípulos. Dice, desde entonces los discípulos, muchos de sus discípulos ya no querían juntarse con él. Qué tremendo, ¿verdad? Porque buscaban su propio beneficio, no el propósito de Dios. No la voluntad de Dios, sino que su voluntad se hiciera. Ese es el daño que produce el evangelio antropocéntrico. Pero Cristo no está dispuesto a reducir el evangelio correcto. Cristo no está dispuesto a diluir el mensaje. Cristo está estableciendo el evangelio del reino, el evangelio correcto. Aunque le duela a quien le duela, aunque se vaya a quien se vaya, no está mezclando las cosas. Él está diciendo, esto es así, y el que quiera ganar la vida, la va a perder, y el que la pierda, la hallará. Si no están dispuestos a rendir su vida, no hay nada conmigo, no hay nada que tengan que hacer conmigo. Que no está dispuesto a rendir su vida, no hay nada que no tiene nada que ver con Dios. Así es. Entonces, sus discípulos le dicen, bueno, maestro, pues están yendo, estos que ya habíamos ganado, ¿verdad? Ya Pedro y los otros discípulos se percibían como pastores de multitudes.
Y ahora se están quedando solos otra vez. Ya la multitud se había ido. Y Pedro, pues, los discípulos inconformes. ¿Y qué creen que le dice Jesús a ellos también? ¿Sabe la historia, verdad? ¿Sabe la historia? ¿Quién se sabe la historia para que se paguen las hamburguesas terminando? Imagínense, escuche esto, porque aquí vemos un líder que entiende correctamente el evangelio y que no está dispuesto a diluir, a predicar otro evangelio que no es el correcto, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo me imagino a algunos de sus discípulos y entre ellos a Judas diciendo, ay, de 5 pesos a cada uno eran 6,000. 6,000 personas de 5 pesitos que le hubiéramos pedido a cada uno. Hubiéramos recogido 30,000 en este rato. Pero se están yendo 6,000 personas. Pensando en un beneficio propio. Y digo que Judas porque era el tesorero y era el ladrón, ¿verdad? Digo que Judas pudo haber dicho eso. Una ofrendita que hubiéramos levantado Jesús con los 6,000 de 5 pesitos nomás. Ahora si le aplican la de 50 con que Dios los va a bendecir más porque den más, pues te imaginas cuánto hubiéramos recogido. Pero Jesús está en el entendimiento claro de lo que es el evangelio correcto, el evangelio del reino, el evangelio de Cristo. Entonces le dice a sus discípulos, a los que le quedaban. Está como los elefantes, ¿no? De los... ¿cómo es? De los que le quedaban. Y a 4 y después 3 y después 2, después 1. Ya se le fueron las multitudes a Jesús. Le quedan sus discípulos, pero sus discípulos que le quedan inconformes. Y luego los discípulos confrontan a Jesús porque creen que se está equivocando. Porque Jesús está siendo duro para ellos con la multitud. Entonces Cristo les dice a ellos, ¿y si ustedes quieren irse también? Váyanse poniendo los tenis, porque camino largo les espera. ¿Qué hubiera hecho otro líder en ese caso, Gerardo, Victoria, Julia? Diciendo, no, la multitud. Vengan, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué les predico? ¿Qué quieren oír, verdad? Que Dios te va a bendecir. Sí, viene una bendición grande para ti por tal de que no te me vayas. No. Yo pregunto esto. Imagínese usted, ¿qué pasará si este evangelio se predica en las iglesias, en las congregaciones más grandes, pero que están acostumbrados a escuchar y que están educados en el evangelio antropocéntrico, ¿verdad? Donde tú eres el centro y todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Cuando los confrontas con esto, ¿qué es lo primero que pueden sentir? ¿Van a creer que tú estás mal? Van a decir, no, es que tú estás mal. Dios me ama tanto y quiere darme lo que yo anhelo. No, señorito, no funciona así. No es así. ¿La vida se rinde a Cristo o no hay nada? Ese es el evangelio de Cristo. Cristo demanda una rendición nuestra. El evangelio de Cristo demanda que nuestra vida se rinda. Que nuestra vida se rinda. Vamos a ver la palabra señal. ¿Qué es una señal? Porque Cristo les dice a ellos, ustedes me buscan no por la señal que hice, sino porque comieron y se saciaron. Entonces quiere decir que hubo una señal ahí que Cristo hizo. ¿Cuál fue la señal? Multiplicación de los panes y los peces. Esa fue la señal. ¿Pero qué es una señal? ¿Para qué es una señal según Dios? ¿Para qué es una señal? Bueno, una señal según Dios es que todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que ver con señal, pero ¿a quién señala? Una señal, ¿a quién señalaba? Todas las escrituras señalan a Cristo. Y Él está haciendo una señal ahí de multiplicación de los panes y los peces, haciendo un milagro como una señal, para que ellos se dieran cuenta quién era Él, no para la señal misma. La señal en sí no es la meta. El milagro no es la meta. El milagro es que ellos pudieran saber que ahí estaba Cristo. ¿Quién era Cristo?
Y Cristo le dice, no es ni por la señal que ustedes vienen. O sea, en otras palabras, ni por la señal, mucho menos por mí. Ustedes vienen porque comieron y se saciaron. Tremendo, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista dijo, así es. Ajá. Pero que él era porque pensaban que era Juan. Ajá, así es. Entonces, ¿qué sucede ahí entonces? ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que los discípulos se van, pero la señal, aquí la palabra es la señal. ¿Para qué era la señal? Para que ellos conocieran quién era Cristo. Entonces Cristo les dice, ustedes vienen ni siquiera por la señal. Porque si hubieran entendido la señal, hubieran ido a buscarlo, ya no por la señal de que se multiplica, sino por Él. Porque Él era el indicado, o sea, venir a Cristo, pues, ¿me explico? Ellos venían por más pan. Y ahí aclara, y Él aclara, que trabajemos, le dice a sus discípulos, trabajen, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y les dice, ahí es donde Él habla, yo soy el pan de vida. Entonces, toda señal que no nos lleva al pan de vida, a concluir y establecernos en el pan de vida que es Cristo, es una señal que queda en vano. Ahora, es un peligro cuando la gente se la vive buscando milagros, de milagro en milagro y buscando señales. Es un peligro. Hay mucha gente aficionada a los milagros, adicta a los milagros, adicta a las señales. Quieren andar viendo señales, milagros, prodigios. ¿Y dónde hay milagros? ¿Y dónde hay señales? Y quieren andar. Es un peligro eso, porque son fácilmente engañados de esa manera. El problema no son las señales. Señales seguirá habiendo y milagros siguen existiendo y Dios sigue haciendo milagros, ¿sí o no? Sí sigue haciendo milagros. Pero la meta no son los milagros, la meta es Cristo. Ya tenemos a Cristo en nosotros. Suceda o no suceda un milagro, nosotros ya estamos en Cristo. Y eso es lo que tenemos que concluir. No vivo para mí, no busco un milagro en sí. Yo lo que busco es que Cristo sea expresado en mí, a través de mí, en lo que esté pasando. Si hay un milagro, si solamente un milagro me puede sacar de esa situación, pero no sucede el milagro, no importa que Cristo sea expresado, porque la meta es Él. Muy diferente, ¿no? Evangelio antropocéntrico, evangelio de Cristo, el evangelio del reino. Que Dios me puede sacar de esta situación y que Dios me puede poner en otra. Pero si no me saca, que Él sea expresado ahí donde estoy. A través de lo que estoy pasando, que Él sea dado a conocer a través de mí. Esa es la meta. Cristo, Cristo, Cristo. No la señal, no el milagro. Es Cristo, que se ha visto Cristo. Vamos a ver qué dice Pablo, también otro de los líderes tremendos que entendió el propósito eterno, el evangelio correcto. Se me hace que es 1 Corintios 1:22, hijo. Al 24. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de las señales también y de que lo que los judíos buscaban. Miren, Pablo, señales, estamos sobre las señales. Porque los judíos piden señales. Los judíos pedían señales para reconocer a Cristo como el Mesías. A ver, haznos señal, haznos señal. Tantas señales, tantos milagros que hacía. Y aún así no lo reconocían. Los milagros no son una garantía que una vida se va a rendir al Señor. No es garantía. Pero cuando una vida se rinde al Señor, puede ser que pasen milagros o puede ser que no los pase. Pero lo más grande ya pasó. ¿Qué? Una vida rendida al Señor. Porque lo más difícil para el Señor, si es que hubiera algo difícil, no es hacer un milagro. Para Dios no es difícil. Lo más difícil, si es que existiera algo difícil, es que el hombre se rinda a Él.
¿Sí me está explicando? O sea, Dios encuentra más oposición y más resistencia, no con el diablo, ni en hacer un milagro, sino con nuestro propio corazón. Es la resistencia que Dios enfrenta. La oposición que enfrenta Dios es nuestro corazón. Y el reto es rendir nuestro corazón para que Él sea honrado. Es el reto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, buscar señales, buscar sabiduría, pero no a Cristo en realidad. ¿Y qué buscaban los otros que se fueron? Aquellos 6,000 que se fueron. Comida. Unos buscan comida, aquellos los judíos señales y los griegos sabiduría. Comida, señales, sabiduría. Pero no estaban buscando realmente el pan de vida que es Cristo. Siguiente versículo, hijo. Pero mire Pablo lo que dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es decir, si predicamos a Cristo crucificado, estamos predicando que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Y esta es la vida nuestra, la vida de Cristo, una vida crucificada. Esa es la vida que nos toca a nosotros. Ese es nuestro destino, la cruz. El destino nuestro está en la cruz, porque en la cruz es donde está la muerte y en la cruz es donde nace la nueva vida en Cristo. Es a través de la cruz. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este Cristo crucificado. Ese es el destino de nuestra carne, la cruz, para que la vida de Cristo sea manifestada. Mire, dos cosas que necesitan revelarse a los hijos de Dios. Dos cosas. Número 1, muerte en Cristo. La muerte de Cristo necesita revelársenos. Que nosotros morimos con Él. Ya no es nuestro deseo, ya no es nuestra voluntad. Ya no son nuestros anhelos los que deben prevalecer, sino que su voluntad se establezca. Debemos estar jadeantes, hambrientos de su voluntad en nosotros. Debemos estar anhelantes de su voluntad, no de que nuestra voluntad se establezca. La muerte de Cristo, la cruz, que se nos revele la cruz, que con Cristo estamos crucificados, que con Cristo están muertos, mis deseos, mis anhelos, todos buenos o malos, crucificados en la cruz. La muerte de Cristo se nos tiene que revelar, que con Él estamos muertos. Y tenemos que llegar a comprender, a entender y a creer que estamos muertos. Pero asimismo, también creer y comprender que vivimos con Él y vivimos en Él. Que se nos revele la vida de Cristo. Entonces, dos cosas que se nos tienen que revelar. La muerte, morimos con Él. La resurrección, vivimos en Él. Y vivimos para Él. Se nos tiene que revelar. Ya no vivo para mí. Ya no vives para ti. Ya no vives para tus deseos. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Y para qué lo vivo? Lo vivo para Él. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en lo que Él desea, en lo que Él anhela, lo que Él espera. Lo vivo para su propósito. Lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo para que Dios haga en mí o me dé a mí. Ya soy bendecido en Él. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo para Él. Lo vivo para rendirme a Él. Para eso vivimos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo era entendido de esto y él dice, es que ya no soy yo. Ya no soy yo demandando a Dios, dame, provéeme, tú haz mi voluntad, mi deseo, mi anhelo. Ya no soy yo ya no soy yo demandándole a Dios que me dé. Ahora soy yo diciéndole, Señor, me doy a ti. Me rindo a ti. Me rindo. El mayor problema que encuentra la iglesia, los mayores problemas que se generan en la iglesia es por la falta de rendición del corazón. No es porque Dios no tenga poder y no es porque el diablo sea muy poderoso, es porque el corazón del hombre no se rinde a Dios. Los mayores problemas que se generan en la iglesia, en los nacidos de nuevo, es porque el corazón no se rinde a Dios. No es ni siquiera por el diablo, ni porque Dios no tenga poder para arreglar las cosas, sino porque el corazón, ¿verdad?, desordenado, el corazón que se revela, que no se rinde a Dios, ese corazón es el que es la causa por los grandes conflictos que la iglesia a nivel general
puede enfrentar. El corazón no rendido, ¿ok? Nuestro reto es identificar. Mi esposa decía hace rato, la luz viene y se identifican dos cosas. Nos alumbra el camino por donde proceder, pero también nos deja ver el desorden que hay en nosotros. En cuanto al desorden que hay en nosotros, es una bendición que nos lo alumbre para poder rendirlo. Nos rendimos, ¿verdad? Procedemos a ordenar todo y es Cristo quien nos ordena. Nos rendimos nuestro corazón. Nos alumbra, vemos nuestros errores y no nos está condenando. Sencillamente espera que nosotros nos rindamos, rendimos el corazón. Alumbra el camino para caminar por él, pero alumbra en nuestros errores, en nuestro corazón. ¿Para qué? ¿Para condenarnos? Para rendirnos. Entonces la luz viene para alumbrar el camino, por donde caminar, pero también en la parte de nuestros errores, no para condenarnos, sino para que nos rindamos a él. Diga conmigo, orden. Sin luz no puede haber orden. A oscuras usted no puede ordenar nada. Intente lavar la loza, los trastes a oscuras. Intente barrer a oscuras. ¿Verdad que no se puede? No se puede. Entonces, un desorden empieza a ordenarse con la luz. La luz viene y te muestra. Pero no porque venga la luz ya se ordenó. No, la luz te viene y te muestra. Ahora a nosotros nos toca ¿qué? Empezar a ordenar. ¿Cómo empieza el orden en los hijos de Dios? Rindiendo nuestro corazón. ¿Ok? Entonces los mayores problemas que suceden en los nuevos nacidos en la iglesia es por la falta de rendición del corazón. No es por otra cosa. Es la falta de rendición del corazón. Y se generan situaciones. Hace tiempo hice un video que tenía que ver con pierde la discusión pero gana su corazón. Un videíto que hice ahí, un reel. Pierde la discusión pero gana su corazón. Ya nacimos de nuevo y a veces el problema es el corazón. Que yo tengo la razón, ¿verdad? Alguien dijo por ahí, convengo por no pelear. Pero si yo me aferro que yo tengo la razón y que tú estás mal, yo tengo la razón y que... Escuche, porque esto es el problema. Yo tengo la razón y tú estás mal, y si me aferro a mi razón y tú te aferras a la tuya, ¿qué va a pasar? Pero sin embargo, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el propósito eterno? ¿Cuál es el diseño en que las relaciones se establecen? Diga conmigo, humildad. Y si por causa de ganar un corazón para Cristo, yo necesito humillarme, lo voy a hacer. Y si alguien me humilla, ¿qué tengo que hacer? Dejar que me humillen. Ajá. Si alguien me quiere humillar, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ofrecerle resistencia? Diga conmigo, la segunda milla. Caminar la segunda milla. La segunda mejilla, la segunda milla. Si alguien me quiere... Entonces, ¿pero por qué es que pasan cosas y truenan las situaciones en las relaciones, en la iglesia, aunque ya nacimos de nuevo? Diga conmigo, porque no me quiero dejar. ¿Se da cuenta? La falta de rendición. Ahora, cuando usted se humilla, usted no le está dando la razón a la persona. A Cristo. Es a Cristo a quien usted está dando la razón. Digamos que yo tengo la razón y usted está mal. O digamos que usted tiene la razón y yo estoy mal. Pero usted se humilla conmigo y me dice, pastor, discúlpeme. O José, discúlpame. Porque si te ofendí, discúlpame. Aunque usted sabe y claramente todo el mundo sabe que yo soy el que estoy mal, pero yo estoy aferrado así, dándote la espalda a ti y no quiero nada contigo. Entonces tú dices, discúlpame si yo estuve mal. ¿A quién le estás dando la razón tú? Si tú te humillas, ¿a quién le das la razón? A Dios. Si tú te humillas, a quien le estás dando la razón es a Dios. ¿Me explico? Entonces tú no buscas tener la razón, tú no buscas establecer tu razonamiento, tú no buscas ganar un pleito, tú no buscas ganar una discusión. La nueva criatura no está buscando ganar un pleito, una discusión. La nueva criatura no está posicionándose en que yo tengo la razón y tú no. La nueva criatura no busca eso. El Cristo que está en nosotros no busca ganar un pleito, Julia. El Cristo que está en nosotros no busca sobreponerse sobre una circunstancia. No, el Cristo que está en nosotros
nos lleva a humillarnos. Diga conmigo, humildad. Ahora, ¿me hace inferior a mí el yo humillarme, aunque yo tenga la razón? La verdadera grandeza existe en la humildad. ¿Estoy explicando? La verdadera grandeza en Dios existe en la humildad. Diga conmigo, Espíritu Santo, que la humildad del Espíritu fluya en mí. Gracias, porque tú estás en mí, generando en esta naturaleza nueva, esta vida de humildad. Amén. Excelente. Entonces las señales, ¿qué propósito tienen las señales? El propósito de las señales era mostrarnos a Cristo. ¿Sí? Y lo voy a poner así de ejemplo. Por ejemplo, Victoria. ¿Qué dirección tienes en tu casa? Contadores 7039. Aquí tengo el saco ungido, Contadores 7039. Danelli, ¿qué dirección tienes en tu casa? Estamos hablando de señales. San Ángel. ¿San qué? San Eduardo. Ok. ¿Qué dirección tienes en tu casa? San Armando. Es la colonia de los santos. ¿Qué dirección tiene en tu casa, hija? Santa Cecilia. ¿Dirección de tu casa, hija? ¿La dirección de tu casa? González Bastín 402. ¿La dirección de tu casa, hija? ¿La dirección de tu casa, Gloria? Mireya, ¿la dirección de tu casa? ¿La de la tuya, Perla? ¿Su casa, suegra? ¿Su casa? ¿Qué dirección tiene? Florencio Alvarado 336. Francis, ¿la dirección de tu casa, hija? ¿Qué estoy buscando ahí? ¿Qué le estoy preguntando? La dirección de su casa. Ahora, yo quiero llegar a su casa. Estamos hablando de señales. Estamos hablando de señales. Colonia Nueva Era, Villa de San Miguel, Solidaridad, Matamoros, ¿verdad? Colonia Matamoros, 20 de noviembre. Fíjese. Entonces, yo quiero llegar, ¿verdad? Si yo no conozco, si yo no sé cómo llegar, ¿qué es lo que tengo que buscar? Señalamientos. Yo tengo que buscar un señalamiento. Señalamientos. Esos señalamientos me van a indicar hacia dónde, pero no son la dirección. Son señales, ¿verdad? Entonces yo vengo, por ejemplo, y tú me dices, ¿sabes qué? Es por la Eva Sámano, para llegar a la Solidaridad. Si vienes de acá del centro, llegas a Soriana, a Esmar, agarra la Eva Sámano a la derecha y te vas y tú ya me estás dando señales. Entonces yo vengo del centro, yo no sé, pero las señales me van a indicar para dónde, ¿verdad? Entonces yo ya llegué a la señal que tú me dijiste, pero no estoy llegando a la dirección todavía. Llegué a tal señal, ahora de ahí, ¿qué indica? Para tal lugar. Entonces, si yo llego a la señal, estamos hablando de las señales, de los milagros y todo eso, los milagros como señales. Yo ya llegué a la señal, ya llegué al milagro. ¿Ahí me quedo? ¿Ya llegué? No he llegado a la dirección todavía. A lo que ese milagro o a lo que esa señal está indicando es una dirección. En este caso, los señales y los milagros, todos esos milagros, indicaban el Cristo que vendría, el Mesías, el Hijo de Dios. Y no se puede quedar la iglesia en los milagros porque ya está en Cristo. Ya llegamos a la dirección, ya llegamos a la casa. Hay que conocer la casa, ya llegamos, hay que disfrutar la casa. Hay que sentarnos en el sillón, en el sofá o en la silla o en el piso como los chinos. Pero hay que disfrutarlo. Hay que empezar a conocer la casa. No nos podemos quedar en el semáforo. No nos podemos quedar en el señalamiento. Vamos a llegar a la casa. Ok, ya llegamos a la casa. Ahora, una vez que ya estamos en la casa, ¿qué función tienen las señales? Ya llegué a la casa. Entonces, ¿por qué tengo que estar buscando señales?
¿Por qué tengo que estar como iglesia buscando milagros y buscando milagros? Ya tengo al Cristo de los milagros en mí. Si sucederá el milagro o no sucederá el milagro, yo ya disfruto de la casa, yo ya disfruto de la dirección, yo ya disfruto de lo que ese señalamiento indicaba que era Cristo. Yo ya no voy por el pan con Él, ya no voy por el pan. Ahora voy por Él. Dispuesto no a saciar mi hambre física, sino dispuesto a rendir mi corazón, a rendir mi vida para que la vida de Cristo sea manifestada. Diga conmigo, ya no vivir para mí, sino vivir para su propósito. ¿Se da cuenta? Evangelio antropocéntrico y evangelio de Cristo. Vamos a seguir profundizando el miércoles. Bueno, el miércoles tenemos una expositora recién importada. El miércoles, pero el próximo domingo vamos a seguir con esto, ¿verdad? Entonces las señales, ya estamos en Cristo. ¿Qué función toman las señales? Ya, las señales para nosotros ya no son importantes, porque las señales nos marcaban a Cristo y ahora ya estamos en Cristo. Ahora, ¿qué sí tenemos que hacer nosotros? Ya llegamos a Cristo, ya estamos en Cristo, ya estamos en la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a conocer el sistema. El sistema, cómo se opera en esa casa, cómo se administra en esa casa. Porque si yo llego a la casa de Victoria, a la casa de Julia, a la casa de Gloria, de Daniel y de Alicia, yo llego a su casa. Y si yo quiero, ya llegué a la casa, ok, pero ahora tengo que conocer cómo se opera en esa casa. Ya estamos en Cristo, ahora hay que conocer cómo operamos en Cristo. Porque yo no puedo llegar a su casa y hacer lo que yo hago en mi propia casa, acá en mi... ¿Sí? O sea, yo no puedo llegar y hacer mi voluntad ahí. Que si yo me despierto a las 5 de la mañana y usted en su casa acostumbra a despertarse a las 8 de la mañana, no, pues levántense, porque yo me despierto a las 5 de la mañana. Yo no puedo llegar a hacer eso en su casa. Porque hay un protocolo, hay una forma de administración en esa casa. Yo lo que necesito es, que ya llegué, necesito aprender cuál es el sistema que se lleva en esta casa. ¿Me estoy explicando? Y yo no puedo llegar a su casa queriendo imponer mi voluntad ahí. La voluntad que se tiene que hacer es la voluntad del dueño de la casa. ¿Me estoy explicando? ¿Y cuál es la voluntad que se tiene que hacer en nosotros que ya estamos en Cristo? La voluntad del Padre, ¿verdad? Es la voluntad del Padre. Entonces, número 1, ya estamos en Cristo, ya estamos en la casa. Ya no necesitamos las señales. Ya estamos ahí. Ahora, ¿qué necesitamos? Enfocarnos en conocer cómo opera el sistema. ¿Cuál es la administración de esa casa? ¿Cómo se llevan a cabo la administración ahí? Y por eso estamos aquí. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos. No nos reunimos para buscar un milagro, ¿se da cuenta? Los milagros pueden pasar aunque usted no los busque. Si en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios está, se van a dar. Sin que usted lo pida, sin que usted lo busque. Porque el Padre sabe de lo que tiene necesidad antes que se lo pidas. El asunto es, estamos conociendo cómo se administra en esta casa. En Cristo, pues. Diga conmigo, hay una voluntad, hay un propósito en el cual ya llegué, pero tengo que aprender cómo se administra. No es mi propia voluntad. ¿Ok? Por eso nos congregamos, por eso leemos las Escrituras. Ya no es buscando señales, ¿verdad? Ya no. Ya estamos en Cristo. Conocer más cómo opera, cuál es el orden. ¿Cuál es el orden en esta administración? Excelente. Muy bien, ¿qué entendidos son ustedes? Siempre es un gusto, un placer poder exponer con gente entendida, como lo son cada uno de ustedes. Ok, recapitulamos para terminar. ¿Por qué Cristo le dijo a las personas, ustedes me buscan no por las señales? O sea, no porque vieron la señal, sino me buscan porque comieron y se saciaron. ¿Por qué Cristo les dijo eso? ¿Cuál era el corazón que ellos llevaban? Un beneficio personal. Muy bien, Pepito, te mereces una hamburguesa. Te la va a pagar Danelli.
Un beneficio personal. Entonces ahí nos damos cuenta que Cristo no está a favor del evangelio antropocéntrico. ¿Ok? No está a favor de ese evangelio. Las señales, ¿qué posición toman ya ahora que ya estamos en Cristo nosotros? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque en cuanto a las señales? ¿Seguir buscando señales? ¿No? Y porque la iglesia sigue enfocada en los milagros y queriendo un milagro y queriendo señales, y van con uno y con otro y yendo en diferentes lugares, buscando señales, prodigios y maravillas, pierde mucho tiempo. Y en lugar de conocer al Cristo en quien ya está, se la pasa de congreso en congreso buscando señales. Cuando no entiende que esa señal era para llegar a Cristo y Cristo ya está ahí, lo que tiene que hacer es centrarse a conocer a Cristo, el orden, la forma de administrar de Cristo, rendirse. Entonces las señales ya quedan a un lado. El último texto que ya no lo alcancé a decir, pero Cristo lo dice en Mateo. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Es bien grueso ese texto, porque él dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Por eso es bien tremendo que cuando la iglesia, ¿verdad? Que a la iglesia se le ponga el enfoque de, ven por tu milagro, hermano, y ven y levanta tu mano, y el milagro se va a dar. Es peligroso eso, porque estamos llevando a la gente a adulterar y a demandar un milagro. Les impulsamos a que busquen un milagro, en lugar de que busquen realmente a Cristo, conocer a Cristo y el sistema en que opera. Cristo lo dijo así en Mateo, la generación adúltera, mala y adúltera, demanda señal. Y luego dice, pero señal no le será dada, mas la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Que como estuvo en el vientre del gran pez 3 días, 3 noches, esa era la señal. O sea que él iba a morir e iba a resucitar. Esa era la señal. Les hizo señales de multiplicar el pan, les hizo señales de sanar paralíticos, les hizo señales de resucitar muertos. Los que resucitó se iban a volver a morir. ¿Y qué ventaja había en eso? A los que alimentó iba a volver a tener hambre. ¿Y qué ventaja iba a haber en eso? Eso nomás era para señal de que llegaran a Cristo, pero eso seguía siendo temporal. Leproso limpiado, paralítico sanado, muertos resucitados, Lázaro al que resucitó se volvió a morir después. No sigue ahí por las calles Lázaro, se volvió a morir. Pero ¿cuál era la idea de todo esto? Era que llegaran a Cristo, que se les abriera el entendimiento y decir, ok, este es Cristo, este es el Mesías, vamos a profundizar en Él. No quedarse en el milagro. Y mucho menos, una vez que ya estamos en Cristo, andar buscando milagros. Ahora, no digo que es malo, no. Pero Cristo dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, es un peligro cuando la iglesia está y ven por tu milagro y corres por tu milagro y corres por tu... ¿Por qué? Porque se está equiparando a una generación mala. Y dice, adúltera. ¿Sí? Y nosotros como ministros, cuando metemos a la gente, Gerardo, a decirle, tú ven por tu milagro. Y el milagro va a suceder. Y tú ven, cuando nosotros decimos, estamos orillándoles a adulterar. ¿Adulterar por qué? ¿Qué es adulterio? ¿Qué viene siendo el adulterio? Es una relación, en este caso, en el matrimonio, una relación extramarital, ¿verdad? Una relación de matrimonio con alguien que no es tu pareja. ¿Me explico? Entonces, cuando Cristo dice generación mala y adúltera, es decir, cuando nosotros estamos diciéndole a la congregación, a su iglesia, a la esposa de Cristo, le estamos diciendo, pide señal y pide milagro y ven por tu milagro. Cuando estamos diciendo eso, lo estamos orillando a adulterar. ¿Por qué? Porque ya tiene su esposo, ya tiene a Cristo y lo andamos colocando en otras señales que demande, que haga cosas que desea su propio corazón, que no son Cristo. Por eso dice generación mala y adúltera, que la estamos llevando a otro que no es Cristo. Estamos claros, milagros sigue habiendo, conforme a la voluntad del Padre.
pero nosotros no estamos demandando milagros. Si hace suceder un milagro, será conforme a su propósito. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es diferente. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Que murió y resucitó. Que moriría y resucitaría. Y por eso Pablo dice, nosotros, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La gran señal que el mundo necesita conocer es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque morimos en Cristo, ¿verdad? Y en Cristo volvemos a vivir. Y si alguno nace de nuevo, entonces podrá ver y entrar en el reino de Dios. La señal más grande de Dios no es que los muertos resuciten, es que los paralíticos sanen, lo que los leprosos sean limpiados. La señal más grande es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entender, conocer y creer que Cristo murió, nosotros en Él, y ahora resucitó y nosotros en Él. Esa es la señal en la que debemos establecer nuestra vida. Muerte y resurrección de Cristo. Ahora vamos a avanzar en Él. Es avanzar en Él. ¿Cómo se administra en Él? Comprender ahora. ¿Sí? Excelente, muy bien. Ustedes son muy entendidos. Yo ya necesito empezar a prepararme más porque ustedes ya como que ya me rebasaron.